vamos a proseguir con esta intervención. ¿Cómo nace, cómo surge Soy Profesor de Música? Pues surge de una manera, bueno, como la mayoría de los proyectos que nacen de una manera creativa, pero sobre todo nacen porque aparece un problema, se encuentra uno con un problema y no encuentra una solución a un problema. Yo me encontré con que hay muchos profesores de música en países de Latinoamérica, pero desgraciadamente esos profesores de música son muy buenas personas, pero desgraciadamente les falta información. Y no es porque ellos no quieran, simplemente porque no la hay. Y entonces, bueno, como hacemos muchos, si no encuentras la información, pues tienes que crearla, tienes que buscarla, tienes que proporcionársela a estas personas que tanto quieren estar dentro del arte, pero desgraciadamente están limitados a costa de falta de información. Entonces, hace 3 años empecé con este canal de Soy Profesor de Música, donde hacemos cursos, clases, como veis, webinars, hago entrevistas a artistas de diferentes partes del mundo. Y la cuestión es que, como inicialmente yo soy músico, soy pianista, pero yo sí que tuve el privilegio de estudiar en los países del este. Especialmente he estudiado en Rusia, he estudiado en Cuba, he estudiado en Ucrania, he estudiado en España, ahora mismo sigo viviendo aquí ya por 17 años, pero siempre he estado muy vinculada con América Latina porque parte de mí es latina. Entonces, me duele cuando, por ejemplo, hay muchos músicos o profesores que no tienen suficiente información, no tienen partituras, no tienen material didáctico, no tienen información para poder desarrollar más sus cualidades como profesor, cualidades como concertmeister, cualidades como educador. Hay muchas áreas en donde un músico se puede presentar, se puede desarrollar, ¿no? No solamente intérprete. Y entonces así nace Soy Profesor de Música, que ustedes espero que conozcan, y si no conocen, pues les invito a que entren a nuestra página web, que es www.soyprofesordemusica.org. Nos pueden encontrar en Facebook, tenemos un canal, o más bien sí, un grupo, más bien grupo, es totalmente abierto, no es privado, es abierto para todos. Y tenemos dos grupos, uno en Telegram y uno en WhatsApp, donde compartimos partituras, donde yo comparto muchos libros, donde parto información didáctica que es necesaria para poder desarrollar un poco más las cualidades pedagógicas de un músico. Entonces, un punto bastante importante de por qué este grupo o este canal se diferencia de otros, y la explicación realmente es fácil. La cuestión es que yo tengo acceso a material didáctico de la escuela musical, la escuela pedagógica de los países del este, la escuela pianística pedagógica rusa, la escuela pianística pedagógica de Ucrania, etc. Entonces son escuelas ya muy reconocidas, tienen una historia muy profunda, de ahí vienen tremendísimos músicos que todos ustedes conocen, pianistas de nivel extraordinario como Horowitz, Richter, como Gilels, que todos vienen de Odessa, como violinistas, Kogan, Stallarsky. Entonces, como yo hablo ruso, pues yo puedo traducir ese material al español. Hasta el día de hoy nadie se ocupó de hacer esa labor. Y bueno, estoy contenta de que en cierta manera soy pionera en esto, y que ustedes, ya tengo en Facebook casi 8.000 personas inscritas, en Telegram ya estamos casi a 600 personas, en WhatsApp, bueno, ahí es más limitado, creo que nos dejan nada más 200 personas inscritas en el grupo. En fin, también tenemos Instagram, que, bueno, la cuestión también es que trabajo sola, así que no puedo hacer más de lo que mis condiciones físicas me permiten, ¿no? De realizar el trabajo. Pero bueno, intento todos los días dejar unos posts, traducir algunos detalles sobre
cualidades y, no sé, secretos técnicos o teóricos o metodológicos de la escuela musical pedagógica rusa. Hoy el tema que quise, digamos, abrir, presentar, es un tema que realmente muy pocas veces se toman el tiempo músicos de desarrollar este tema, que es el tema del Concertmeister. Ayer tuve una pequeña disputa con un joven, no sé quién es, que escribió Concertmeister significa otra cosa. Y lo que usted, usted nos quiere explicar es que es un corrector o correpetidor. Y el punto es que la carrera del Concertmeister desde el siglo XIX fue una de las carreras más importantes que desarrollaba el músico. Era una carrera, yo diría, incluso más importante de ser solista, porque un músico tenía que saber cómo trabajar con otros músicos, cómo desenvolverse con otras especialidades artísticas. Y cuando hablo de especialidades, no es solamente la música, también la coreografía, también la pintura, también el teatro. Entonces, en todos esos ámbitos, el Concertmeister tenía una salida, tenía un trabajo. De hecho, la palabra Concertmeister, según viene del alemán y es maestro de conciertos. Era la persona clave del funcionamiento de una actividad artística. Desgraciadamente, en el siglo XX, ya cuando surgen más delineaciones de lo que es la profesión del músico, la separan como algo separado de la interpretación musical. Y desgraciadamente, por X razones, el Concertmeister llega a ser como un papel secundario en la vida artística. Cuando lo analizamos, imagínense a un cantante de ópera que no tenga un pianista, un violinista que no tenga un pianista, un coro sin pianista. Es posible, los coros a capela, obviamente, pero definitivamente el piano hace un papel muy importante cuando hay un acompañamiento coral. Ballet sin piano, hasta el día que no aparecieron las computadoras o los teléfonos móviles que podías poner una grabación, no existía. Incluso en las escuelas de coreografía muy potentes, las más conocidas, siempre tienen a un pianista acompañante. Es un concertmeister coreográfico. Es una carrera. Y así podemos analizar en las guarderías, en las escuelas, en todos los lados, en el teatro, en la ópera, en los ensayos de la orquesta, constantemente se requiere a un pianista o a un instrumentista que podría hacer el trabajo de un correpetidor, que es también parte del trabajo de un concertmeister. Entonces, como vemos, el concertmeister abarca muchísimas áreas. El webinar de hoy era más que nada que yo quiero enseñarles, hablar precisamente sobre la magnitud de esta profesión y que desgraciadamente nos tienen como metidos a un segundo plano. Incluso de hecho de eso depende también que nos pagan menos, cuando nos deberían de pagar mínimo igual que a los instrumentistas o a las personas con las cuales trabajamos. ¿Por qué? Pues es elemental. Pues porque cuando un músico, un pianista, tiene que tocar con un instrumentista o que tiene que tocar con una orquesta, o él hace el trabajo también del director de orquesta, del profesor del instrumentista, del repertorista de los cantantes de ópera. Hace un papel secundario como educador. Entonces, como veis, la magnitud es enorme del papel de concertmeister. Y bueno, se preguntarán, bueno,
si yo he trabajado en esa área, sí, he trabajado muchísimo. Es más, en el conservatorio donde yo estudié, precisamente la carrera de concertmeister estaba en paralelo con la carrera del pianista solista. Entonces tú estudiábamos en conservatorio, eras pianista solista, también tenías concertmeister y tenías pianista música cámara. Son tres carreras muy diferentes porque cada una de ellas tiene un papel muy importante. Entonces, cuando empecé a trabajar como pianista, concertmeister, como pianista acompañante, aquí les dejo una pequeña presentación precisamente de todo lo que he hecho durante toda mi vida. Empecé como pianista acompañante y pianista músico de cámara desde que yo tenía, creo que 18 años. Estamos hablando de muchos, muchos, muchos años de experiencia. Entonces, obviamente he tenido la oportunidad de trabajar con músicos de altísimo nivel, con músicos no tan conocidos, pero con un talento extraordinario, con jóvenes, con niños, con diferentes agrupaciones, con diferentes contextos, en diferentes salas, en diferentes situaciones. Y bueno, todo lo con lo que te encuentras cuando tú trabajas como concertmeister realmente es para escribir un libro, porque imagínense si les cuento, por ejemplo, una anécdota, ¿no? Una anécdota que se conoce mucho, el gran anécdota cuando Rachmaninoff tocaba con Kreisler, el violinista, y tocaban en Carnegie Hall, estaban tocando una sonata, y entonces, tocando, Kreisler siempre tocaba de memoria, y en un momento él simplemente pierde el texto, no se acuerda, entonces está improvisando, Rachmaninoff sigue tocando, porque claro, el concertmeister no puede parar, tiene que seguir, y en cierta manera con gestos, con la visión, y digamos, con algunos contextos fisiológicos, tiene que darle a entender al músico por dónde estamos, en dónde seguimos, en qué compás, en qué página. Esos son trucos, obviamente, es un trabajo que se hace poco a poco. Y entonces, Kreisler se le acerca a Rachmaninoff, que le dice, Sirosa, ¿en dónde estamos? ¿Dónde estamos tocando? Y Rachmaninoff, siguiendo tocando, le dice, estamos en Carnegie Hall, estamos en Carnegie Hall. Entonces, uno se refería a la partitura y el otro se refería al espacio porque ni se imaginaba que Kessler iba a perder el texto. Bueno, son anécdotas, pero son anécdotas que le pasa hasta a los mejores. A mí, precisamente, bueno, aquí yo les dejo un poquitito de información de todo lo que yo hago, porque no solamente voy como pianista, también voy como pedagoga y de todo. Y entonces, a mí, por ejemplo, me ha ocurrido que estando tocando con músicos, por ahí tengo una foto, que estaba tocando con unas cantantes y de pronto una cantante se me acerca porque estaban ellas actuando, como siempre los artistas de ópera, es un tema específico que obviamente se va a hablar en el curso y todo, ¿no? Y entonces se me acerca esa cantante, me abraza de los hombros, se me acerca y está cantando con la otra cantante del otro lado y de pronto nos damos cuenta que un pendiente de la cantante se me engancha en el pelo. Ahora imagínense esa situación. Hay que seguir tocando, el pendiente está trabado en mi pelo y la cantante tiene que seguir cantando, pero ella está agachada porque se me agacha, yo estoy sentada, ¿no? Entonces imagínense, claro, el público, tú no le puedes enseñar, tú no puedes dejar de parar, tú no le puedes enseñar al público lo que está pasando, entonces estábamos sonriendo y estábamos así pegaditas por unos segundos hasta que la chica, la cantante que hizo, se quitó el pendiente, me lo dejó en el pelo y siguió actuando. Obviamente nadie en el público entendió lo que pasó, ni se percató de lo que ocurrió en ese momento, ni mucho menos, ¿no? Pero esos son, digamos, ya son experiencias y cosas que te pasan en la vida y eso es lo que distingue a un concertmeister, porque yo voy a seguir llamándolo concertmeister, no es simplemente un pianista acompañante, no quiero disminuir el valor del trabajo de un concertmeister. Un pianista acompañante suena un poco raro porque no acompañamos, no solamente acompañamos,
Vamos en conjunto, es más, somos la base de los músicos solistas. Si nosotros perdemos lo que estamos tocando, ellos totalmente paran. Ellos realmente no sabrían, pueden seguir, pero la música en general hay una brecha tremenda. Entonces, el trabajo del concertmeister es sumamente importante y de nosotros, los que trabajamos en esta área, depende que se valore, se revalore este papel. En algunas ocasiones me han invitado a trabajar con algunos músicos muy reconocidos y imagínense digamos, se podría decir el poco respeto que se tienen al pianista acompañante, bueno, en mi caso pianista acompañante, que te llaman un día antes y puedes acompañar al día siguiente sin saber qué programa, simplemente ven y acompaña. Cuando preguntas si vale, ¿y cuánto vas a pagar? Y a veces te dicen, bueno, no, es que quería que me apoyes. Imagínense, ¿no? Pero esas cosas suceden hoy en día. Entonces, por eso el papel del concertmeister debemos nosotros, los que hacemos ese trabajo, darle digamos, un valor mucho más alto de lo que hoy en día los músicos, incluso los instrumentistas, los vocalistas, consideran de lo que es el concertmeister. Así que vamos parte por parte y voy a ir introduciéndoles algunos puntos importantes que yo considero que ustedes deberían de conocer. Acuérdense que este webinar queda grabado, tendremos 2 salidas, ahora es la primera salida, tengo otro webinar dentro de 4 horas, a las 10 de la noche de Madrid, para las personas, precisamente para darle la oportunidad a las personas que no pueden ahora, que se conecten luego. Pero grabo de todas maneras esta presentación para precisamente a las personas que no han podido o me han pedido que le pase la grabación, que para ellos es muy interesante. En este vasto universo de música hay una figura, un papel muy esencial. Y aunque a veces, como he dicho, totalmente ensombrecida por el brillo solista, consideran que sí. Solamente ustedes fíjense, incluso en los carteles, el nombre del solista y el nombre del pianista. Así. ¿Por qué? Nadie nos explica por qué. Entonces, yo llevo ya varios años trabajando de que el nombre del pianista o del pianista o del músico acompañante, eso puede ser un guitarrista, eso puede ser un acordeonista, hay muchos instrumentos que pueden hacer el trabajo concertmeister, no solamente el piano, ¿no? Simplemente como soy pianista, pues hablo desde el punto de vista pianista. Pero el concertmeister tiene que tener, por lo menos el nombre tiene que ser no del mismo tamaño, pero que se vea reconocible. Mínimo, creo yo. Este artista no es un simple músico que realiza un acompañamiento, como todos piensan, bueno, me acompaña, sino que convierte en el faro de luz que guía a un solista. Por eso, nuestro webinar de hoy yo lo llamé Concertmeister, el guía musical, porque aparte de ser guía en aspecto musical en el momento que está interpretando, proporciona un soporte musical seguro, una idea musical estable, una armonía comprensible y una energía adecuada para que el solista se sienta cómodo en el escenario. Ese es el papel de concertmeister. El concertmeister posee un talento musical general que va mucho más allá de la mera técnica. Este talento se construye sobre una serie de habilidades y cualidades que trascienden la competencia ordinaria. No se crean que cualquier pianista puede ser concertmeister. Tampoco piensen que cualquier pianista reconocido le guste tocar con otros instrumentos. Tampoco cualquier pianista puede ser reconocido tenga las cualidades para ser pedagogo.
Cualquiera de esas áreas se tiene que desarrollar de manera individual, como una carrera individual, porque las cualidades técnicas, las habilidades que tienen que conocerse para llegar a ser un buen especialista en esta área son inmensas. Imagínense, cosas mínimas. Vamos a hablar ahora de lo básico. Debe tener un oído afinado para la música, mínimo, ya no hablo del oído absoluto, pero por lo menos afinado, un sentido del ritmo y un arte que se entrelaza con el pensamiento imaginativo y la fantasía, ser muy creativo, eso es por arribita. También debe ser capaz de discernir como un orfebre lo que es esencial de lo que es secundario, extrayendo la verdadera esencia de la música. También debe tener una agilidad, velocidad y la energía, que son unas cualidades vitales del concertmeister. Precisamente estas tres, yo considero que es como el motor que le permite adaptarse y reaccionar a la dinámica en constante cambio de una interpretación en vivo. Precisamente como el ejemplo que yo les he contado sobre el pendiente en mi pelo. Ahora imaginemos otra lapsus en escena. Un escenario, un concierto, la música fluye libremente, el solista inmerso en una interpretación y de repente un lapsus. Ese lapsus puede ser cualquiera. Se ha caído la partitura, o simplemente giró doble página, o simplemente se olvidó girar la página, o si es solista, a veces se le olvida el texto, o se confunde el texto musical. Puede haber de todo, y créanme, a mí me ha pasado de todo. Y en este instante crítico que realmente empiezas a sudar porque estás entendiendo que aquí ha pasado algo y tienes que mirar la cara del solista, mirar su cuerpo, ver qué es lo que sucede, cómo apoyarlo, pero seguir tocando. Entonces, en ese momento son segundos que tú tienes que tener la rapidez de concentrarte y buscar una solución en el momento. No la busca el intérprete, el solista, la busca el concertmeister. El solista luego sigue al concertmeister. Básicamente, te conviertes en un director de orquesta invisible. Eso es el trabajo del concertmeister. Si, por ejemplo, de pronto, bueno, los concertmeisters, los pianistas acompañantes que no tienen que todavía no han tenido mucha experiencia, claro, se pierden, ellos paran de tocar. Eso es lo peor que puede pasar. Lo peor que puede pasar es que si el solista se confunde o algo, el pianista deja pasar, deja de tocar. Eso totalmente, ya está, se acabó el concierto. Entonces, pero claro, todos estos detalles se aprenden con el tiempo. Estos detalles también se aprenden en los cursos, estos detalles se aprenden en los conservatorios, estos detalles se aprenden. Nadie nace siendo concertmeister y ninguna persona nace siendo perfecto. Todo también viene a través de mucha experiencia. Entonces, el papel de acompañante, en cierta manera, también es un salvavidas silencioso de la música. La red de seguridad que permite que el espectáculo continúe, sin importar qué obstáculo pueda presentar el camino. Les cuento otra anécdota, ya que estamos con el tema. Yo tuve la oportunidad, muy jovencita todavía, yo no tenía mucha experiencia, toqué con un violinista espectacular, un violinista de primera, Erasmo Capilla. Él era el concertino de la Chapelle de la Reina Elizabeth en Bruselas, el primer mexicano que llegó a ese nivel. Bueno, tocaba espectacular. Y de pronto él me invita a que yo sea su pianista acompañante. Yo tenía 23 añitos, yo apenas terminé el conservatorio. El programa que me da es un programa inmenso, estaban las 2 sonatas de Brahms, había unas variaciones de Mozart, bueno, era un programa tremendo que tenía que aprenderme en 2 semanas. Entonces,
Obviamente, en este aspecto me ha ayudado muchísimo mi base como pianista, mi base como, digamos, de formación de pianista acompañante en el conservatorio, pianista en música de cámara también en conservatorio, pero lo que yo no tenía era experiencia. Y gracias a este violinista, él me ha enseñado muchísimas cosas en poco tiempo que hemos estado trabajando. Desgraciadamente él no está, ya no vive, él falleció, pero hasta el día, ya casi 20 años después, yo todavía, 25 años después, me acuerdo de todos los detalles, de todos los consejos que él me daba como músico de mucho nivel, era mucho mayor que yo, a una jovencita. Entonces, ese tipo de músicos, cuando ustedes quieren aprender, búsquense a alguien que sea mucho más superior que usted. Es posible, pónganse de acuerdo con él, no cobren. En ese caso, no cobren porque ustedes aprenden mucho más que les puede dar el dinero, porque van a tocar con alguien de altísimo nivel y es como hacer un año de posgrado en acompañamiento musical. Eso se los doy como consejo por el cual yo también he pasado, lo he vivido y con un agradecimiento total. Posteriormente, después de él, tuve el chance de tocar con un chelista todas las sonatas de Beethoven y así, pero todo empezó a raíz de él. Ese nivel que él me subió de un momento a otro a través del programa me ayudó a abrirme a interpretar obras de suma dificultad, obras no solamente pianísticamente difíciles, sino obras filosóficamente muy potentes. Entonces, ahí es donde yo entendí que el Concertmeister no es solamente un intérprete que toca con alguien más, también es un artista, es un sabio de la música, tiene que conocer la música, tiene que conocer la historia de la música, porque él también tiene que guiar al músico. El pianista acompañante, por su naturaleza, debe ser un músico versátil y bien versado en múltiples aspectos de la música, incluyendo la lectura fluida de la partitura, la capacidad de identificar melodías, de seguir al músico por oído, a transponer las piezas, incluso a editar los textos musicales, a crear arreglos, bueno, de todo. Ojo, cosas que, por ejemplo, cuando eres pianista solista, rara vez te toca hacer todo este tipo de trabajo. Sin embargo, es importante destacar que estas habilidades no se adquieren de un día a otro, se los comento nuevamente, se cultivan, se refinan con el tiempo y la práctica constante en el papel como acompañante. No existe una institución educativa que pueda proporcionar todas estas habilidades. Hay instituciones que le dan las bases, pero luego todo depende de cómo usted se desarrolla, si se perfecciona, si va a masterclass, si toma cursos de perfeccionamiento en esa área. Todo depende luego de usted. Se requiere mucha dedicación y práctica y solo muy pocos logran hacer pianistas, concertmeister con arte de maestría, muy pocos hoy en día. Yo, gracias a Dios, tengo la suerte de poder trabajar y colaborar con uno de los mejores pianistas acompañantes, concertmeister de Rusia, que Mikhail Arkadiev. Él fue ni más ni menos que el pianista del gran cantante de ópera que todos ustedes conocen, de Khvarostovsky, durante 13 años. De hecho, él fue el manager inicial, porque aparte de ser pianista, acompañante, también creó, en cierta manera, empezó la carrera de Khvarostovsky, la impulsó. Y ese señor, hoy en día estoy muy agradecida que por lo menos cada mes yo tengo una clase online donde él sigue dándome consejos. Por eso, todo el curso que yo he armado para ustedes, todos los profesores de música que quieren aprender sobre el arte del Concertmeister, realmente no es solamente agarrado de libros. No es simplemente que yo lo he leído, no, yo lo he vivido. Y yo sigo aprendiendo. A mi edad, yo sigo aprendiendo. Y esa es una parte muy importante del músico, no pararse, no estancarse. En el momento que uno se Ujú. estanca, todas sus cualidades musicales se empiezan a ir hacia abajo.
Entonces, el objetivo de este webinar, el objetivo del curso es profundizar las características y especificidades del labor del Concertmeister. A pesar de que este tema no está suficientemente abordado ni en la literatura metodológica existente, ni en ningún tipo de masterclass como tal, por lo menos no en países como América Latina. En Europa hay, pero otra vez muy poco. Donde más me he encontrado que hay festivales, hay concursos, hay conferencias para pianistas, acompañantes, para concertmeister, en todas las áreas, es en los países del este, sobre todo en Rusia. Ahí sí que hay. En algún momento del curso yo les voy a enseñar incluso un extracto del concurso, último concurso de canto de Hibla Gersmava, que ocurrió en Moscú este año, y precisamente había dentro del concurso de canto estaban también los concertmeister. También se les evaluaba y había unas tareas específicas de lo que tenían que hacer los concertmeister para evaluar su trabajo. Entonces, muy interesante, la verdad es que yo no me lo esperaba, muy interesante, estuve mirándolo casi 4 horas y bueno, un nivelazo. Entonces, las habilidades y competencias esenciales para la labor del acompañante musical es la labor creativa. Eso es lo primero. ¿Por qué la creatividad? Precisamente porque cada músico que viene con usted tiene un carácter diferente, tiene una visión diferente, tiene una manera de tocar diferente, tiene una manera de moverse diferente. Ustedes no pueden pensar, no, es que no pueden, digamos, acostumbrarse a que con todos los músicos va a ser igual. No, se los digo ya, no. Es como con cada alumno. Cada músico con quien tocas, cada obra de teatro que pones, cada ópera que ayudas a la puesta en los ensayos es diferente. Cada director de orquesta es diferente, cada cantante es diferente. Entonces, la creatividad del pianista aquí es lo que ayuda a que digamos, esa tarea sea mucho más completa, sea más versátil, sea más camaleónica. El concertmeister tiene que ser camaleónico porque una de las cualidades importantes de él es ser diplomata también. Y entonces ahí entramos en la otra faceta, lo que es la psicología. Pero bueno, eso ya lo haremos un poquito más tarde. Es esencial que el acompañante trabaje constantemente en perfeccionar sus habilidades interpretativas, incluyendo la improvisación, la lectura a primera vista, además de desarrollar habilidades para identificar todo a oído y las transportaciones. Esas 4 cosas son primordiales porque sabemos perfectamente que hay cantantes que tienen el aria escrita en una tonalidad, pero ellos les cuesta y te piden, bueno, pues podemos cantarla a medio tono bajo o un tono más alto. El pianista tiene que ser capaz de hacerlo inmediatamente. Complicado, pero con práctica se hace. La lectura a primera vista es otra de las herramientas digamos, de los puntos súper claves del pianista acompañante, de música a cámara, repertorista, etc. Entonces, sin eso, honestamente, es bastante complicado. Si se lee mal, si uno lee mal las partituras, les cuesta muchísimo, pero no es imposible. Simplemente se toma el tiempo para estudiar un poco más el repertorio y adelante. Para convertirse en un excelente concertmeister, es esencial tener un dominio técnico y musical, no solamente el piano, eso puede ser guitarra, acordeón, como dije inicialmente. Y obviamente no se trata de un virtuosismo, o mejor dicho, no se trata de solo virtuosismo, sino de una auténtica comprensión de la sutileza del tacto y la producción del sonido. Un pianista competente no se transformará automáticamente en un acompañante excepcional, ya que el acompañamiento requiere un entendimiento profundo de la dinámica del conjunto y una sensibilidad hacia el solista. Entonces, un buen acompañante debe poseer un don musical innato, una especie de instinto de acompañante, debe tener un oído musical agudo
una imaginación y aparte un conocimiento fisiológico, porque en muchas ocasiones nos salvamos de con los gestos. Un músico te hace el gesto y ya tú sabes qué hacer. O tú le tienes que decir algo al músico, haces un gesto incluso con las pestañas, cosas así. Pero obviamente también son tácticas, son métodos. Los músicos, los cantantes tienen su propio vocabulario. Los músicos instrumentalistas, cada uno, dependiendo del grupo musical que se toca, si son de cuerdas o son de viento, tienen su propio lenguaje musical. El pianista debe conocer todos los lenguajes musicales para poder entender qué es lo que quiere decir el músico con el cual está trabajando. Entonces, otra de las cualidades cuando hablamos del papel del concertmeister es la ayuda a aliviar la tensión nerviosa de un intérprete durante un concierto. Eso, créanme, eso se encuentra sobre todo cuando se trabaja con niños, porque los niños obviamente son pequeños, entonces ellos se pierden más y etcétera. Entonces, este trabajo en el curso lo vamos a hablar aparte, porque el trabajo con los niños en una escuela de música como concertmeister, porque lo hay, es un poco diferente. Entonces, eso lo vamos a abarcar. Ahí se trata de que el concertmeister se convierta en un profesor también, en un docente con ellos, como correpetidor. También es digamos, su músico apoyo. El niño, si a veces los niños no conocen la fisiología, ellos no saben con qué mímica, digamos, tener un contacto con el pianista acompañante. Por eso la pianista acompañante tiene que conocer perfectamente la fisiología del niño para entender dónde está respirando, dónde está incómodo, dónde está tenso, y los niños pueden comerse 10 compases. Entonces, ya ven, el trabajo con concertmeister dentro del ámbito infantil realmente es muy amplio y es muy complicado, muy diferente a trabajar con los músicos digamos, ya hechos. La voluntad y el autocontrol también son cualidades esenciales para un concertmeister. En caso de un error en el escenario, es crucial recordar que no se debe detener o corregir el error ni mostrar signos visibles. Imagínense qué porte se tiene que trabajar. Se tiene que trabajar literalmente una cara especial para poder trabajar como pianista acompañante. Si un niño o un intérprete que no tiene mucha experiencia le ve la cara al acompañante, la cara del acompañante está ahí sudorosa y con un miedo y está con los ojos que se le va, el intérprete, el joven, simplemente perderá todo. Y ahí se acabó examen, se acabó prueba, se acabó todo porque esa energía se ha partido. En resumen, el trabajo de un concertmeister es un equilibrio muy delicado de habilidades técnicas, emocionales y psicológicas. Ese es el trabajo de un concertmeister. Entonces, me gustaría comentar un poquito qué otras facetas tiene el concertmeister. Como hemos dicho, hemos hablado hasta ahora la parte musical. Músicos, solistas, eso puede ser estudiantes, eso puede ser músicos ya de nivel, coro, cantantes, orquesta, ópera, coreografía. Coreografía. En diferentes países, obviamente, esta faceta del pianista acompañante no se utiliza porque consideran que con una grabación es suficiente. No. Y les digo por qué. El profesor, cuando está trabajando con los bailarines, estamos hablando de ballet clásico sobre todo, tiene que concentrarse en su trabajo con los bailarines. Tiene que mirar cómo están moviendo, cómo están cambiando los movimientos dependiendo del comando que está comentando el profesor. Son muchas cosas que tiene que hacer el profesor enfocándose en sus estudiantes. ¿Qué pasa cuando tiene una grabación?
Pues que ese mismo profesor, en vez de estar concentrado en sus estudiantes, su cabeza está constantemente pensando, ay, que tengo que poner esta grabación, ay, ¿cuál iría bien ahora? ¿Qué grabación iría ahora bien para que le vaya este ejercicio? Ay, se han equivocado, tengo que poner la grabación atrás, ay, que no me funciona el MP3. Y así. Entonces esa clase se convierte en caos, en un caos total. El pianista acompañante de coreografía o el concertmeister coreográfico es crucial para unas clases de ballet. Estamos hablando de un buen nivel, precisamente porque es el apoyo para el profesor y es el apoyo para los estudiantes. Para el profesor, obviamente, es como su guardaespaldas, porque el pianista sabe perfectamente cómo trabaja el profesor, incluso por gestos ya sabe qué obra quiere que toque, con qué ritmo, para cuál ejercicio, que entonces el pianista ya tiene que tenerlo todo preparado. Para los alumnos, el pianista es, en cierta manera, un instructor de la ética musical y de la estética musical, porque los bailarines obviamente no tienen tanto conocimiento musical como tal. Entonces, ese trabajo como instructor de la historia de la música, del estilo musical, del gusto musical, es el pianista acompañante, es el concertmeister. Ahora, el concertmeister coreográfico debe poseer los siguientes conocimientos. Estamos hablando ahora de lo mínimo, ¿eh? Conocimientos de diferentes escuelas y estilos de danza, comprensión de las formas tradicionales, métodos y etapas de enseñanza de coreografía en los niños. No es lo mismo, las obras nunca van a ser igual trabajando con grupos infantiles que con grupos ya avanzados. Ustedes ya lo entenderán. Hay que buscar siempre las obras correspondientes a la edad de los alumnos. Familiaridad con la estructura de una clase de coreografía. Conocimiento de la terminología coreográfica, que en coreografía, en ballet, todo es en francés. Mientras que en la música, en la mayoría de los casos se utiliza el italiano. Conocimiento de la metodología de la enseñanza y técnica de interpretación de los elementos coreográficos. Estamos hablando de détaché, perdón, de la jeté, de plié, y para cuando hacen esos ejercicios, el pianista tiene que saber perfectamente el ritmo que tiene que tocar en ese momento, la pulsación que tiene que tocar en ese momento, el carácter de la pieza que se tiene que tocar en ese momento, el tiempo, y etc. Entonces son muchas cualidades, pero es un trabajo espectacular. Entonces, en el curso que que vamos a comenzar precisamente, si todo sale bien, a mitades de junio, a partir de la segunda mitad de junio, vamos a tener 4 clases. Y en esas 4 clases vamos a tener 4 enfoques diferentes. Entonces, ahora mismo yo le estoy dando como una descripción general del papel del pianista acompañante, del concertmeister. Y en el curso vamos a hablar de temas como, primero, la historia, obviamente la historia del concertmeister, cómo nació, cómo surgió, cómo ha cambiado para el día de hoy. Es muy importante conocerlo, porque cuando ustedes, dependiendo qué obra trabajan, tienen que saber cómo tocaba el pianista acompañante concertmeister en aquella época. Y dependiendo de eso, ustedes tienen que agilizar su conocimiento y trabajar con los músicos que en esa misma perspectiva. Eso se llama estilismo. Se tiene que conocer el estilismo de la pieza. Entonces, tendremos clase donde nos enfocaremos en lo que es el concertmeister para los cantantes, vocal y coro. Otra clase vamos a ver concertmeister para instrumentos de viento y para instrumentos de cuerda. Tercera clase va a ser para concertmeister, dirección coral y concertmeister de orquesta. Y por último vamos a tener clase concertmeister en coreografía para baile. Entre esas 4 clases vamos a tener unos encuentros con 2 personas
muy interesantes, dos profesionales de altísimo nivel en digamos, en este contexto, en esta área. Son ambas profesoras, ellas son rusas, una se encuentra en San Petersburgo, vive en San Petersburgo, trabaja en Conservatorio de San Petersburgo y trabaja con instrumentistas, así mismo como trabaja en coreografía en la Academia Vaganov, que es una de las academias más prestigiosas del mundo. Entonces, imagínense con quién tienen la oportunidad de contactar. Yo en este caso trabajaré como traductora y mediadora. Y la segunda persona, ella es también pianista acompañante, también un nivel extraordinario, que trabaja en el Liceo de Barcelona, trabaja precisamente en el área de ópera, trabajando con las orquestas sinfónicas en la puesta de ópera y obviamente con músicos, diferentes instrumentos y cantantes en general. Entonces, como veis, el curso va a ser muy interesante, muy completo. Y bueno, intentaremos que sea completo. No voy a decir cuántas horas, son 4 clases. Ahora, ¿cuántas horas nos vamos a dedicar cada clase? No lo sé. La cuestión es abarcar los temas importantes. Sí que voy a ofrecerles a ustedes material didáctico, material en partituras para ayudarles a trabajar la transportación de textos, para ayudar a la lectura a primera vista, para ayudarles a practicar el acompañamiento musical y etcétera. Entonces, eso va a ser una parte de trabajo que ustedes harán en su casa. Y por último, muy interesante, obviamente que tomar dentro de los cursos, vamos a hablar sobre la evaluación de las capacidades musicales de los músicos, porque sin eso ustedes no van a saber cómo trabajar con el músico. Tenéis que conocer, identificar rápido qué capacidades musicales tiene la persona con la cual toca, hablando de niño y de personas adultas. Luego, hablaremos la importancia de los conocimientos musicales y de daré unas pautas exactas de lo que tienen que conocer para tener por lo menos una idea general de los conocimientos musicales que tiene que tener un concertmeister. Luego hablaremos también de la biomusicología, que es precisamente el concepto energético del conjunto del músico o del intérprete o del trabajo coreográfico con el pianista. Y por último, también tomaremos algunos puntos, hablaremos sobre la psicología social de los niños y la psicología del trabajo con las personas adultas. También hablaremos sobre el papel de pedagogía musical en el trabajo del concertmeister, porque eso se van a encontrar con eso constantemente. Muchas veces sucede que vienen los niños a ensayar y el profesor no viene, pero está el acompañante. ¿Qué hace el acompañante? Pues da la clase. Pero para eso ustedes tienen que tener el conocimiento de esa clase, tener el conocimiento del material que van a trabajar. Entonces, los requisitos para participar en este curso son muy básicos, no son complicados. Este curso está abierto para personas que ya tienen un nivel medio o un nivel superior o personas que actualmente están cursando un nivel medio de música o un nivel superior. También es recomendable también para personas que trabajan en el mundo artístico en general o en instituciones académicas musicales. Este formato es totalmente 100% es online, todo a distancia, así que ustedes pueden trabajar desde cualquier punto de este mundo. Y nosotros nos adaptaremos a los horarios, entonces ustedes también se sentirán cómodos, no vamos a hacerles levantarse a las 2 de la mañana, obviamente. O también tengan en cuenta que recibirán todos los vídeos de las clases, también las recibirán y las tendrán de por vida. Todo el material didáctico, partituras, etc. Entonces, en el curso trabajaremos a través de videoclases, trabajaremos a través de encuentros online con expertos, tendremos webinares de apoyo y también, obviamente, vamos a compartir material didáctico, partituras y todo lo necesario para que ustedes puedan ejercer y aprender más en este curso.
Otro punto muy importante es el certificado profesional. En este caso, como es un curso bastante potente, este curso lo está homologando la Fundación Irina Samodaeva de México, que otorgará un certificado con una validez perfectamente válido para sus instituciones. Este certificado ustedes lo van a recibir en forma PDF, pero con todas las firmas originales. Hablando de matrículas, la matriculación no van a ser caras las clases, se los voy a comentar posteriormente, lo van a encontrar en la página web o en los grupos, pero una aproximación les va a costar este curso menos no sé, que hacer una fiesta con sus amigos. Así se los digo, no va a ser caro. Y la facilidad de pago, van a poder pagar a través de PayPal, transferencia bancaria o depósito, Bizum, o si tienen otra forma de pago, es cuestión simplemente que se comuniquen conmigo y buscaremos una forma cómoda para ustedes para pagar. También pondremos obviamente unos descuentos. Por ejemplo, los que se inscriben con una semana de anticipación al curso recibirán un 20% de descuento a todos los cursos que ya hemos hecho durante 3 años. No es cualquier cosa. Y los que se inscriben a Instagram tendrán un 10% de descuento simplemente con que hagan una captura de pantalla y la manden al email de Soy Profesor de Música, que se los voy a dejar posteriormente. Entonces, tendremos también trabajo, tareas que ustedes tendrán que hacer por su propia cuenta, unos vídeos como están estudiando o un análisis escrito, por ejemplo, del trabajo de una obra, cosas muy complicadas, pero que nosotros veamos que ustedes están esforzando. Eso es muy importante para nosotros. Y por último, ustedes tendrán acceso a nuestra biblioteca electrónica, en donde podrán encontrar libros y partituras y materiales y películas, materiales documentales, etcétera. Cosas en muchísima información y sobre todo que el 90% de esa información son traducciones de libros que no están editados en castellano, incluso ni en inglés. Son libros que solamente se encuentran en ruso y que yo he traducido al español especialmente para este canal. Pues ven, como considero que, bueno, que con esto vamos a terminar el webinar para no hacerle la vida imposible y que estén aquí mucho tiempo. Espero que les haya gustado y acuérdense que cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, siempre me pueden escribir y yo con todo gusto les responderé. Si ustedes quieren tener una consulta individual conmigo, adelante, también es posible. Escríbanme en privado al administrador en el canal de Telegram, WhatsApp o en Facebook o en Instagram, escriban un mensaje. Necesito consultas y con todo gusto hacemos una videoconferencia y les consultaré. Entonces, una apertura total de mi parte a ustedes con tal de que ustedes aprendan. Así que me despido. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy y espero que se inscriban en mis cursos de el Concertmeister, el guía musical. Buenas noches y muchas gracias por su atención.